DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a DTV Noticias. Mi nombre es Vero Benaín y vamos a estar con ustedes comentando las informaciones que están pasando y sucediendo aquí en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación. Hay actividades en el día de hoy, no respecto a las comisiones generales. En realidad sí tenemos una comisión, me había olvidado la de población, que se va a reunir después de las 13, pero sí antes va a haber algunas actividades allí en el recinto. Y por eso vamos a empezar ya rápidamente, porque allí está trabajando nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Bien, como decías, esta semana 5 comisiones confirmadas, recordando que, bien como decías recién, la Comisión de Población había quedado suspendida por una cuestión de quórum. La falta de quórum finalmente ha sido el título determinante para que no se realice hoy la comisión que estaba pactada para las 13. Exactamente, Vero. Por eso, sí, como bien habrías al principio, sin la actividad de comisiones, pero nosotros estamos acá en la sala 2 del anexo C porque se va a realizar este evento, se va a realizar la 8ª edición del cambio de roles. Esto tiene que ver con los y las estudiantes de distintas universidades, no solamente del país, sino también de otros países del continente como Chile y Perú, que van a estar aquí presentes en la República Argentina y precisamente hoy y mañana en la Cámara de Diputados, porque tanto hoy jueves como mañana viernes se va a realizar esta jornada sobre distintos temas, pero puntualmente apuntando a la salud en este caso. Para que tengamos en cuenta, la idea es que los estudiantes de distintas carreras, de distintas universidades, como se van a presentar hoy, estaba leyendo, va a haber estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de Morón, la Universidad Nacional de Tucumán, entre otras provincias. Una que está muy cerquita de aquí, la del Salvador, por ejemplo, y también, lógicamente, como decía recién, los integrantes de 2 universidades, una de Chile y una de Perú, hablando de personas vinculadas al continente. La idea es que justamente los estudiantes y los estudiantes estén presentes en las bancas, en este caso de las comisiones. Hoy se va a realizar, tanto aquí en la sala que tengo aquí a mi espalda, que ya está preparada, lista, todo ubicado, han trabajado desde temprano los empleados aquí de la Cámara, las luces están prendidas, hay tacitas para que puedan tomar café, para que se sientan en la real responsabilidad como si estuviesen legislando como los diputados y las diputadas la hacen, y también en estos momentos en la sala 1, 2 y 3 del anexo A también está todo listo y preparado para que comience esto cerquita entre las 10 y las 11, según cómo dé toda la organización, pero está pactado para que comience este tratamiento, para que se sientan en el ámbito legislativo, para que entiendan y sientan la responsabilidad, lógicamente, de que en un futuro puedan llegar a conformar un grupo político, porque no, si es que les gusta la experiencia, pero la realidad es que no solamente esto, Vero, se hace con la organización de la Cámara, sino también con el Honorable Senado, también con el Instituto que estudia justamente las estrategias para realizar este tipo de cosas. El tema es consensuado y en este caso vale la pena decir que la salud digital es el emblema y el tema principal para la jornada, tanto de hoy como de mañana. Perfecto. Entonces vamos a estar con esta actividad que, como vos decís, es ya la número 8, aquí el año número 8 que se está haciendo en el Parlamento. Cambio de roles con salud digital, como bien nos comentabas, Gonzalito. ¿Se ve algún movimiento? No, te voy a contar por qué no se ve movimiento, Vero.
porque en principio estaba pactado que entre las 9 y las 10 de la mañana hagan el ingreso. No nos olvidemos que son muchas universidades las que se van a presentar hoy y que tienen que hacer lógicamente el ingreso, presentarse, nombre y apellido, tener el cartoncito, el famoso cartoncito cuando entras a la Cámara. Sin ser empleado tenés que entrar con una autorización, con un gran trabajo de la gente de seguridad, para que puedan pasar a los distintos ámbitos, tanto en el anexo A como aquí en el anexo C. Quería remarcar que el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales es quien organiza este evento, esta 8ª jornada del cambio de roles, junto con el Círculo de Legisladores de la Nación. Por lo general, recordemos, también se visualiza dentro de este ámbito y dentro de este organismo y esta organización a muchos legisladores con mandato cumplido también, además de los actuales legisladores, como pueden ser diputados y diputadas, que van a estar presentes tanto hoy, Vero, como mañana, en donde se va a realizar una sesión o una especie de sesión para simular, ¿no? Básicamente que se sientan diputados y diputadas en las distintas bancas, así que será una jornada extraordinaria que, recordemos, se había realizado en su 7ª edición en noviembre del año pasado. Así que estaremos atentos a cualquier movimiento, Vero, pero para más el cierre de nuestro programa seguramente vamos a empezar a ver todo el movimiento aquí de los estudiantes y las estudiantes de distintas universidades. Perfecto, Gonzalito, volvemos en un ratito nada más. Gracias. Dale, cómo no, será un placer, Vero. Y les comentamos que en el día de ayer, 28 de junio, se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, y el Congreso de la Nación se iluminó con los colores de la bandera justamente en el marco de esta celebración que tiene lugar todos los 28 de junio y que su origen se da en la revuelta de Stonewall en Nueva York ya en el año 1969. Desde allí se reivindican las luchas del colectivo contra un sistema de persecución y discriminación, y por eso mismo todos los años este día tiene como fin profundizar y promover la igualdad de derechos, el respeto por la identidad y la diversidad sexual. Como lo hace el Congreso, cada vez que se celebra un día, un acontecimiento importante, se ilumina lo que es la fachada de la calle Entre Ríos, que es el acceso principal. Allí se ilumina con los colores de ese día que se conmemora. En este caso, como vemos en las imágenes que tenemos y estamos compartiendo con ustedes, recordamos, esto fue anoche, 28 de junio, con los colores de la bandera que reivindica la lucha de los colectivos y de la diversidad sexual. Y vamos a seguir con los temas que, bueno, están aquí en tratamiento en la Cámara de Diputados. Aprovechamos a hablar de días también, y en el medio vamos a saludar a todos los camarógrafos, porque hoy es el Día del Camarógrafo. Aquí vamos a saludar a los chicos. Están del otro lado, como siempre, trabajando. Gus, Mario, Nico, Félix, Guille por el otro lado. Así que saludo a nuestros compañeros y vamos a meternos un poco en lo que decía también el diputado Selva, que estuvo ayer hablando en la pantalla de TV, en este caso en el programa de Pato Méndez. Habló de muchas cuestiones y vamos a empezar a repasar lo que dijo. Yo, Vero, no estuve en las discusiones. Obviamente que hay un denominador común que lo venimos diciendo, y puedo decirlo con mucha autoridad. Desde diciembre del año pasado venimos diciendo que tenía que buscar una lista de unidad. La frase célebre de Massa, no nos entra un quilombo más, reflejaba eso. O sea, vos fijate que con el armado, o sea, digo esto para que se entienda. Algunos hablaban de una interna acordada. Bueno, en el peronismo no se pueden acordar las internas. Sí. No hay ni malo ni bueno, es una realidad. Las internas toman volumen, se levantan el nivel de discusión, y realmente en este momento que estamos gobernando iban a producir un daño muy bien evaluado por la sociedad. O sea, dicen, soluciónenme los problemas y déjense de los problemas ustedes para después. Bueno, entonces creo que eso es el punto más fuerte. Y ahí hubo una convergencia de muchísimos dirigentes. De los gobernadores, de dirigentes de entidades gremiales, dirigentes empresarios, que coincidían que nosotros gobernando teníamos que tratar de hacer el máximo esfuerzo, y así se lo hicieron saber al presidente de la Nación y a la vicepresidenta de la Nación. Y bueno, y ahí sí, parecía también que un denominador común era que la figura de Sergio, por gestión, por capacidad
y por ganas, era la persona que sintetizaba eso. Eso obviamente fue, y ya estamos en la cancha, además. Después ha habido 1000 comentarios con respecto a cómo se compuso la fórmula. Lo que digo, dejando atrás los pormenores y demás, nosotros tenemos un vicepresidente probado en campo de primera. También estuvo Mónica Litza, otra diputada del Frente Renovador, en este caso hablando sobre el candidato a presidente por Unión por la Patria, Massa, y también su compañero de fórmula, Agustín Rossi. Creemos que se ha llegado a una fórmula realmente competitiva y bueno, había un poco, debo confesar, un poco de incertidumbre respecto de cómo iba a ser el futuro electoral para nuestro espacio, ¿no? Porque cuando uno está en el gobierno tiene una responsabilidad muy grande y obviamente la gente mira hacia el gobierno, ¿no? para sus quejas y había cosas que a nosotros, por más que nos esforzáramos, no nos gustaba como estaban. Uno es el tema de la inflación. Y era muy difícil. Creo que se logró una fórmula de síntesis que es competitiva, ¿no? Y creo que también se da una situación rarísima, ¿no? Que un ministro de Economía sea candidato presidencial en funciones, ¿no? Creo que hubieron en estos días 2 gestos muy importantes. Uno es su acto con la vicepresidenta y lo de ayer con el presidente, ¿no? Me parece que cuando hablan de si gusta más o menos la fórmula y que para abajo está desordenado, es algo más que una foto. Yo creo que fue importante el respaldo de la vicepresidenta como integrante mayoritaria de lo que es nuestro espacio, y después también con el presidente, que es el presidente de la Nación, ¿no? Y Mónica Litza, la diputada bonaerense, también estuvo hablando sobre la situación económica del país. Vamos a escuchar lo que nos decía. La inflación, si bien como decía antes es un número que no nos gusta y porque trabajamos todos los días para bajarlo, empezó en un sendero a la baja, ¿no? No nos olvidemos que había llegado a perforar hacia abajo los 5 puntos. Llegó a índices de 4.8, 0.7. Y después vino la sequía, ¿no? Que eso es importante. No es una excusa, sino es una realidad que le impidió a la Argentina contar con 20.000 millones de dólares. Y teniendo también los compromisos internacionales de la deuda que cumplir. O sea, hubo un esfuerzo que se vio reflejado positivamente en un sendero a la baja de la inflación en los primeros meses de la gestión de Massa como ministro de Economía, y después esta circunstancia extraordinaria de la sequía. Pero además, la inflación es una variable de la economía, pero no es la única. Hay muchas variables que están explotando hacia arriba muy bien. El tema de que no se detuvo la actividad industrial. El tema de que no estamos en un proceso de estanflación. No hay inflación con recesión, hay inflación con crecimiento. En ningún momento se enfrió la economía. La capacidad instalada de la empresa marca un récord en la Argentina. Y creo que eso es lo que se ve. Además, que me parece que también se percibe, tanto en la dirigencia que empujó para que Massa sea el candidato por sus condiciones personales, como en la gente que ven el esfuerzo y el empeño y la gestión que está llevando adelante el ministro de Economía. Por eso creo que la mejor campaña es su gestión. Más allá que hay una variable de la economía que no está dando el número que a nosotros nos gustara. Quien también estuvo aquí en los estudios de DTV fue el diputado del Interbloque Federal, miembro y además presidente de este espacio político aquí en la Cámara Baja, Topo Rodríguez, que estuvo hablando también con nuestros compañeros. Vamos a escuchar qué es lo que nos decía. La voluntad ciudadana es la que manda. En principio pareciera ser que ha cambiado el panorama previsto por muchos de nosotros hace un año atrás. Nadie dudaba hace un año atrás que iba a ganar una fuerza política, iba a tener mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Hoy parece que no va a ser así. Hoy parece que nadie se va a imponer en primera vuelta. Digo, parece, porque uno cuenta con los datos previos. Nadie se impondría en primera vuelta, nadie tendría asegurado, ninguna fuerza política, ni las mayoritarias, el dominio firme ni de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores, y eso es bueno para la democracia. En ese marco, nosotros tenemos una propuesta que se ha lanzado formalmente ayer con una comunicación pública
de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, que va a ser acompañado por Randazzo como candidato a vicepresidente, que pone el eje en la producción y el trabajo y que para nosotros significa un enorme y positivo desafío hacerlo crecer en toda la Argentina. En ese marco nosotros tenemos la convicción de que esa propuesta puede crecer y meterse en la discusión dentro de lo que ya aparece como un escenario que no va a estar polarizado. También estuvo hablando el diputado Pedrini sobre diversas cuestiones aquí en DTV, porque ayer fue un día de muchas entrevistas que hicieron nuestros compañeros, así que vamos a repasar lo que decía Pedrini de la provincia de Chaco. Como integrante del peronismo estamos consustanciados con la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi. Creo que ha sido una fórmula que tiene un gran apoyo interno, tiene el apoyo de la mayoría de los gobernadores, intendentes, la CGT también se expresó al respecto. Y creo que trajo una mayor competitividad a nuestro espacio y fue aceptada por la gran mayoría. Es cierto que hay un sector de nuestro frente que no está de acuerdo con la fórmula, preferirían una fórmula más de centro-izquierda, podríamos denominarla. Creo que la presencia en las elecciones de la fórmula integrada, ¿no es cierto?, la fórmula alternativa que tenemos con Juan Grabois y con Paula Valmedina va a suplir se podría decir, esta carencia dentro del espacio. Arroyo también estuvo hablando sobre la situación económica, diputado del Frente de Todos, ayer en la primera mañana con Pato Méndez. Yo creo que por dos temas. Uno es por el tema de la inflación, un plan antiinflacionario, atender el problema central de la Argentina, que es el precio de los alimentos, que es lo que desacomoda la vida de los argentinos. Yo creo que vamos a plantear una propuesta de plan antiinflacionario para adelante. Y segundo, el tema de la inseguridad. Lo otro que marca la cabeza de los argentinos es el que tiene que dar 2 vueltas a la manzana antes de entrar a la casa, o después de las 6 de la tarde no sale, o los padres y las madres están rezando por si sus hijos llegan o no llegan. Yo creo que ahí van a estar los dos. Inflación y seguridad. Sí, y mi opinión es que solo la sociedad va a escuchar sobre esos temas. Si hablamos para atrás, no nos va a escuchar ni a nosotros ni a nadie, solo para adelante. Yo creo que no solo pasa en la provincia de Buenos Aires, sino en general. Los gobernadores, y por eso han sido por eso ratificados los oficialismos en general. La gente no lo responsabiliza al gobernador de la inflación. Evalúa lo que tiene que ver con la gestión pública, lo que tiene que ver con lo educativo, ahí sí, lo que tiene que ver en parte con obra pública, pero inflación e inseguridad lo toman como un tema nacional. Y por eso me parece que es un debate más fuerte. Mi impresión es que la sociedad solo va a escuchar a quien plantee propuestas en estos dos temas, y entiendo que nosotros lo vamos a hacer. Daniela Arroyo continúa hablando con nuestros compañeros sobre diversas cuestiones. Obviamente, alquileres, economía, candidaturas, campañas son los temas principales que se abordan por estos días, tanto afuera del Congreso como puertas adentro. Vamos a seguir escuchando lo que decía. Yo creo que hay algo que excede a quien hoy es ministro y a cualquiera, y es: el problema es el precio de los alimentos. El conflicto social en Argentina es el precio de los alimentos. Todos los que protestan frente al Ministerio de Desarrollo Social, frente al Ministerio de Trabajo o a sus empresas, es gente que no le alcanza la plata. Con trabajo, sin trabajo, con un plan, sin un plan. En la Argentina, la mejor política social hoy es estabilizar el precio de los alimentos. De ahí abajo hay programas sociales que se pueden hacer mejor o peor. No me corresponde a mí hablar de alguien que está ocupando un cargo que yo ocupé. Es una cuestión ética, nunca lo hago. Pero independientemente de eso, no va a bajar el conflicto social en la Argentina si no se estabiliza el precio de los alimentos. El problema en Argentina es el pan a 700 pesos, la leche a 300 pesos y el kilo de asado a 1.800 pesos. ¿Y cuánta gente, como no le alcanza, se endeuda o se complica o deja de hacer otras cosas? Si nosotros estabilizamos el precio del alimento, y yo creo que más estabilizás o, que es lo mismo, mejoras el poder adquisitivo del salario. Sí, pero con la estabilización, decís vos. Sí, porque lo que le quema la cabeza a una persona es no saber digo, yo voy con mi mujer, nosotros tenemos chicos grandes, yo vivo con mi mujer solo, somos 2 personas grandes y compramos más o menos siempre lo mismo, y es impactante. No, totalmente lo mismo. Y vas viendo y además somos... hay cosas que perdés el valor, pero no te vas a comprar una mermelada de ciruela. Es que la vida la organiza el precio de los alimentos. Si uno más o menos tiene referenciado cuánto una familia tipo consume, de ahí en más ve si le sobra, no le sobra, si puede, no puede.
Seguimos en DTV Noticias. Pasaba la palabra de Daniel Arroyo, que como veíamos estuvo ayer con Pato Méndez en la primera mañana hablando de estas distintas cuestiones que nos competen dentro de la Cámara de Diputados, pero también lo que sucede afuera. Créditos UBA, vamos a meternos con ese proyecto de ley que recordemos tuvo dictamen en las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda. Hubo dos dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría, y esto sucedió el pasado 14 de junio. Básicamente, recordamos que es una iniciativa que busca llevar una solución a aquellas personas que están siendo damnificadas por los montos a los que se les fue el crédito que tienen que pagar todos los meses respecto a la vivienda que adquirieron a partir de este mecanismo de los UBA. Son 100.000 los deudores, eso se estima, y bueno, justamente el dictamen de mayoría fue firmado por los diputados del Frente de Todos, mientras que el radicalismo, Omar de Marchi del PRO y Liliana Paponet del Frente de Todos, lo hicieron con disidencias. El dictamen de minoría fue impulsado por Martín Tetaz, de Evolución Radical, y firmaron en disidencia los legisladores del PRO y también la coalición cívica. Recordamos básicamente que el dictamen de mayoría titula el proyecto como un sistema de integración, de cobertura y promoción de créditos hipotecarios, y establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará con el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia lo que es el RIPTE en los meses que el RIPTE se encuentre por encima de lo que es la inflación, y pagarán siempre el índice más bajo. En este caso, la iniciativa estipula que la cuota a abonar va a tener que superar el 30% de los ingresos de los deudores y no podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo original pactado. Por otro lado, los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1 de enero del año 2023. También quienes están alcanzados por el impuesto a las ganancias van a poder deducir anualmente 3 salarios mínimos, mientras que los deudores van a poder vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad va a ser determinado por el Banco Central. También se prevé que en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el fondo que se cree se hará cargo de estas 3 cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por los acuerdos apartes. Ese fondo en el proyecto se denomina un fondo fiduciario de compensación y promoción hipotecaria, y va a tener como objetivo cubrir descalces entre salario UBA y UBI. Por otro lado, el texto indica que las entidades financieras van a tener que integrar el fondo con un aporte mensual que determinará el Banco Central, con un límite máximo del 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y monedas extranjeras. Y también el fondo se va a financiar del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales, entre otros, pero también se aclara en la iniciativa o en el dictamen de mayoría que justamente al término de un año se va a encomendar al Banco Central promover líneas de crédito similares, entre otros puntos. Esto básicamente es un poco la iniciativa. Finalmente, la diferencia entre la cuota calculada a base de salarios y la calculada a base de UBA y UBI va a ser compensada a los bancos por el fondo. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada, va a prevalecer la más baja. Finalmente, esto es un poco lo que vamos a repasar en el día de hoy, porque fue un proyecto que se trató, una iniciativa que fue básicamente trabajada mucho por Heller y Cobos. Así que es un poco lo que quedó allí pendiente y podría de alguna forma aparecer en una sesión que algunos hablan que puede ser la semana que viene. Vamos a ver lo que decía Topo Rodríguez, que también estuvo, decíamos, aquí en la pantalla de TV. El tema de alquileres, lo primero que hay que hacer es no mentirle más a la sociedad, ni ocultarle el problema que hay en la Argentina. En la Argentina hay un problema macroeconómico grave, que es 120% de inflación anual. Y la inflación es el aumento sostenido del nivel general de precios. Aquel o aquella que le diga a la sociedad que con una ley del Congreso de la Nación va a aislar el precio de un bien o de un servicio, que son los alquileres, del resto de los precios de la economía, le va a estar mintiendo.
Entonces lo que hay que decirle a la sociedad claramente es que hay que exigirle a este gobierno, o lo haremos nosotros si es que Aretti es presidente en el próximo turno, un programa de estabilización económica en el marco del cual luego discutir el mejor instrumento para los alquileres. Pero no hay que generar la expectativa de lo que no se va a poder lograr. No hay forma de aislar el precio de los alquileres de un aumento sostenido a nivel general de precios de 120%. Y no baja la inflación, claro. Y el actual gobierno y el anterior se han mostrado incapaces de resolver este tema que requiere un programa global de estabilización que empiece por tener prudencia y disciplina en la emisión monetaria, equilibrio fiscal, recomposición de reservas, una sana política de defensa de la competencia, incentivo de la inversión y un programa de una política de ingresos. Todo esto apoyado en la política, porque no es solo una decisión económica, con tres bases. Un pilar tiene que ser el fuerte apoyo social, que hoy no existe en la Argentina para un programa de estabilización económica. El segundo pilar es el apoyo institucional, que tampoco lo tiene ampliamente este gobierno en el Congreso. Y el tercer pilar es un sólido liderazgo político que hoy no existe. Por lo tanto, No existe. No existe. Por lo tanto, la ley de alquileres y otros asuntos que hacen a los precios de la economía tienen que ser discutidas en el marco de un programa de estabilización económica. Bien, y de Topo Rodríguez volvemos a escuchar la palabra de Daniel Arroyo, porque también estuvo hablando sobre el tema alquileres. Lo que domina la cabeza de la preocupación de una familia en Argentina es con cuánta plata hay que ir al almacén o al supermercado. Sí, todo lo que viene de más, que es el alquiler, la vivienda, los problemas, todo lo demás, si se estabiliza el precio de los alimentos, se puede empezar a tomar. El problema hoy del alquiler es que te sube 100% y que ningún joven o ningún adulto tiene idea de cómo puede acceder a una vivienda y que el crédito no existe, o si existe le da pánico a alguien decir, a esta tasa voy a tomar crédito, ¿cómo hacemos? Los alquileres cambió la realidad en el sentido que hay alquiler temporario, a la persona le conviene alquilar en dólares una semana, ha cambiado la forma de alquiler, pero hay baja mora en el alquiler. A nadie le conviene eso. A nadie le conviene al que tiene la vivienda, no al propietario. No, al inquilino, no. El propietario, lo que dice es, te alquilo mejor una semana en dólares, al inquilino es que está muy complicado. ¿Qué hace el inquilino? Busca todas formas para poder pagar como sea, porque no quiere trabarse con el alquiler y se le complica. Entonces se endeuda con todo el resto. En realidad la clase media, los que dicen que el problema de los alquileres no están equivocados, en el sentido que hay mucho pago, cumplimiento de alquiler, porque la persona está desesperada por no quedarse atrás con esto, pero se endeuda con otro montón de cosas. Bien, vamos a volver a Gonza, que tiene datos sobre alquileres y también decíamos la posibilidad de una sesión la semana que viene. Él es el más optimista de aquí de la pantalla de TV, así que vamos a escuchar lo que nos tiene que aportar en este caso. Bien, Vero, en principio te quiero decir que aquí, como me habías consultado en la salida anterior, el movimiento aquí ya ha comenzado pleno porque en un ratito vamos a recibir a unos 39 estudiantes de distintas universidades que, como habíamos mencionado, se van a estar acercando aquí al anexo C. En la sala 2 aquí se va a estar brindando la Comisión de Salud Pública y Acción Social. En los distintos anexos, tanto en la sala 1, 2 y 3, que en un ratito vamos a estar allí, se van a estar brindando las comisiones de legislación general, de ciencia, tecnología e innovación tecnológica y también de legislación penal. Así que estaremos atentos a cada una de estas 4 comisiones que se van a realizar en los distintos anexos y en sus respectivas salas. Pero también tenemos que hablar, Vero, de lo que puede llegar a venir para la semana próxima. A ver. Tengo 2 informaciones. En principio que hoy va a haber reuniones importantes entre oficialismo y oposición para terminar de dialogar, terminar de debatir y terminar de acordar a ver si es posible la sesión para el próximo miércoles. La intención del bloque del Frente de Todos, del bloque oficialista, es que haya sesión el próximo miércoles. Y por lo que tengo entendido, Vero, también algunos diputados y diputadas ya
que se encuentran en sus respectivas provincias, por las dudas estarían viajando a Buenos Aires porque tiene bastante peso la sesión especial que se puede llegar a dar el próximo miércoles. Lógicamente, como puede llegar a pasar y como en otros casos tampoco hemos dado tanta entidad por las dudas y se han dado las sesiones especiales, puede llegar a suceder lógicamente que no tengamos para la semana próxima esta sesión en el recinto. Bien. Pero me parece que en este caso y con posibles intentos anteriores, con rumores o con informaciones o idas y vueltas o comentarios inclusive hasta de pasillo que se han hecho aquí en la Cámara y que no han llegado a un punto definitivo, bueno, este caso me parece que la información, lo que se comenta, lo que se dice, en este caso me parece que tiene un poquito más de peso y posiblemente el miércoles tengamos sesión en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con temas consensuados. Bien. Esta es otra de las informaciones que puede llegar a confirmarse en las próximas horas, Vero, así que estaremos atentos a cualquier información. Perfecto, Gonzalito, quedas ahí trabajando a la espera de estos estudiantes que van a llegar en un ratito nada más y nos quedamos con esa información que vamos a seguir chequeando a lo largo del día. Volvemos en un ratito, nos vamos a ir al corte nosotros, Gonza, y bueno, los dejamos ahí unos minutitos, pero ya venimos claramente. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito financia la compra de muchos argentinos. Porque claro. todo el mundo compra cuando está por cerrar la tarjeta y eso lo pagás a los 30 o 40 días. Entonces, digo, estás financiando 30 o 40 días de una inflación alta, claro. Y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que hacer y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hay provincias grandes
que le conviene ese crédito, porque de eso están manteniendo a sus provincias, porque si no hace rato el crédito UBA tenía que haber desaparecido. ¿Cuándo podés estar pagando un crédito el 120% o el 110%? Esto solamente ocurre en Argentina y es una locura lo que está pasando. Hay una gran preocupación en legisladores y legisladoras y también en el gobierno nacional, sobre todo por aquellos que tienen una única vivienda, por seguir respetando que las cuotas no vayan más allá del 30% de los ingresos. Hoy estaba computado de los ingresos totales familiares y se ha empezado a pensar en los ingresos del responsable de familia para ir más abajo. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Ecoagenda, jueves 23 horas. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en DTV, 9:36 de la mañana. Nos vamos a meter ya directamente con mis proyectos porque en este espacio estuvo hablando la diputada del Frente de Todos, Rosa Martínez, contándonos sobre sus iniciativas. En este caso, un proyecto de ley sobre la compra de acciones en Argentina de Edesur, justamente la empresa que provee electricidad aquí por esta zona. Vamos a escuchar lo que decía entonces Martínez. Soy María Rosa Martínez, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. Estamos presentando un proyecto de ley que tiene como objetivo que el Estado Nacional, a través de la empresa Enarsa, adquiera las acciones de la empresa Enel, que es la empresa que en Argentina conocemos como Edesur y que se ocupa de la distribución de la energía eléctrica en el sur de la ciudad de Buenos Aires y en 12 municipios del AMBA. Alrededor de 2,5 millones de personas son las destinatarias de esta distribución, que viene siendo muy complicada. La empresa Enel anunció en noviembre del año pasado en Italia la posibilidad de venta de las acciones. El gobierno argentino recibió esa información bastante después, pero desde ese momento, desde el sindicato de APSE, que es el de trabajadores jerárquicos de la energía, empezamos a pensar de manera conjunta en la necesidad de que el Estado Nacional vuelva a hacerse cargo a través de su empresa de la distribución de la energía eléctrica y de la garantía del servicio desde la perspectiva de derechos humanos, como venimos diciendo, desde aquel incremento de tarifas de alrededor del 3.000% durante el gobierno de Macri, que no sirvieron para que Edesur invirtiera en mejora del servicio para los y las argentinas. Esta posibilidad, este proyecto, también tiene un beneficio directo sobre el desarrollo industrial en nuestro país, ya que parte de la garantía de distribución de la energía eléctrica tiene que ver con el crecimiento económico, con el trabajo y con el desarrollo industrial en la República Argentina. Escuchábamos entonces a María Rosa Martínez, le agradecemos por haber participado en mis proyectos y vamos a seguir repasando el testimonio de los representantes. Volvemos a escuchar a Pedrini porque habló en este caso de la Comisión de Juicio Político. Bueno, la confirmación de la fecha la tiene que dar la presidencia de la comisión, pero tengo entendido que va a ser
el próximo jueves 6, salvo que se decida algún cambio de último momento. La expectativa es ni más ni menos que contar con la presencia del juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del doctor Maqueda, que es quien está citado. No sabemos si va a comparecer presencialmente, que es lo que quisiéramos, o si va a expresarse a través de algún escrito. Creo que va a ser lo más importante. Y también tener la presencia de gobernadores y de integrantes del Ministerio de Justicia, que son quienes negociaron con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su momento. Fue una negociación fallida porque no se llegó a ningún acuerdo respecto del índice de coparticipación. No olvidemos que la próxima sesión vamos ya a comenzar a trabajar sobre la causa coparticipación, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos que, a mi entender, tendríamos que escuchar. Podría estar presente también la doctora Bataki, la actual presidenta del Banco Nación, que era la secretaria de provincias del Ministerio del Interior en ese momento. También tendría que estar el ministro Guado de Pedro y quienes hayan concurrido a las instancias de mediación que abrió la Corte en ese momento. Recordemos que para la semana que viene se espera algún tipo de respuesta, ya sea presencial o por escrito, de uno de los miembros de la Corte Suprema de la Nación, Juan Carlos Maqueda, que fue citado por los integrantes, en su mayoría del oficialismo, de la Comisión de Juicio Político para brindar respuestas acerca de las acusaciones que se le hacen respecto al manejo irregular de la obra social del Poder Judicial. Y me dicen que ya está del otro lado, así que le vamos a dar la bienvenida en este día aquí en DTV Noticias a Marcos Giorgetti, que ahí sí lo estamos viendo. Marquitos, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien por este lado. Muy bien, bueno Marquitos, teníamos una comisión hoy que se terminó suspendiendo, una semana totalmente planchada en términos de reuniones oficiales de comisiones, pero bueno, con mucha actividad en el día de ayer. Estuvo Daniel Scioli, estuvo Sergio Massa, estuvo en el Congreso la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y una foto que salió de ese encuentro, inesperado. O, un poco nueva estrategia política por el lado del kirchnerismo, ¿no? La foto de Cristina Fernández de Kirchner con Daniel Scioli. Sí, vos viste que el Congreso terminó siendo el centro donde se terminó gestando todo el cierre y los últimos movimientos del kirchnerismo. Terminó siendo el lugar donde se dieron las reuniones más importantes, donde se terminó de definir la candidatura de Sergio Massa, con reuniones en el despacho de la vicepresidenta, que está en el Senado, también reuniones en el despacho de la presidencia de diputados, que tuvo un rol muy importante. Fue un lugar en los que Massa sigue concurriendo, a pesar de ya no ser más el titular de la Cámara, sigue estando muy presente en el despacho que ahora es de Cecilia Moró. Así que esta semana, ya con el cierre de listas confirmado, siguió siendo un lugar importante para las reuniones políticas. Lo vimos todos estos días, y ayer fue un día clave y central, con la visita del que fue candidato a presidente y del que es candidato a presidente, los dos en un mismo día, del Palacio Legislativo. Así que más allá de la discusión, los debates de las leyes, también tiene su lugar, su rol central en la discusión política nacional. El Congreso, lo vimos ayer, lo vimos la semana pasada. Eso, el ruido político, los movimientos y las reuniones, terminaron por vaciar las comisiones. Claro. El foco estuvo puesto en lo político y no tanto en el trabajo legislativo, y las comisiones se vaciaron. Y lo que parecía que iba a ser esta semana, una semana con posible sesión, con reunión de comisión de juicio político, programada para el miércoles 28 la sesión que hablaba antes del cierre de listas, sí, y una reunión el jueves de juicio político, terminó pateándose, planchando esta semana y pateándose para la próxima,
veremos si se termina de confirmar algún tipo de cronograma fuerte, como se intentaba diagramar desde el oficialismo, con una sesión miércoles y una vuelta a la Comisión de Juicio Político el jueves. Hay que ver si lo que se quería hacer esta semana termina trasladándose a la próxima, con el miércoles 5, y ya lo que sí está confirmado, por lo menos informalmente, entre los diputados del oficialismo y de la oposición, es que el día jueves 6 va a haber Comisión de Juicio Político, con la fecha límite que se le dio a Juan Carlos Maqueda para que se presente o envíe un escrito en el caso que elija defenderse. La fecha límite es jueves 6, así que en ese día se va a reunir a la espera de que comparezca el juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda. ¿Y qué se sabe, Marquito, sobre básicamente la Comisión de Juicio Político? ¿Hay respuestas de Maqueda? ¿Hay alguna certeza de qué es lo que va a hacer? Y también, empieza a trabajarse la coparticipación porteña. Lo escuchábamos recién a Juan Manuel Pedrini, ¿no? Yo estuve esta semana siguiendo tanto diputados del oficialismo como de la oposición, consultando si había algún tipo de cronograma con posibles invitados, y coinciden de ambos lados que aquel primer anuncio que hizo Carolina Gaylar en la última reunión de que el primer citado iba a ser Eduardo Guado de Pedro como ministro del Interior, parte interesada en las negociaciones, representando al gobierno nacional en la discusión por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que después terminó en el fallo de la Corte que motivó el inicio de este juicio político, y la posibilidad de que a Guado Pedro lo acompañe un gobernador. No está confirmado que ese sea el cronograma con el que se van a iniciar las acciones para abrir el tema de coparticipación. Lo que se sabe es que van a estar esperando Maqueda y que van a empezar el debate de coparticipación. No se sabe cuáles van a ser los invitados de esa primera jornada. El oficialismo no lo tiene definido y la oposición, por tanto, tampoco lo sabe. Bien. La oposición es que depende del oficialismo, y esa primera información que dio públicamente y oficialmente en la comisión la presidenta del cuerpo, Carolina Gaylar, ahora está sujeta a posibles modificaciones. No se descarta nada en cuanto a esa primera reunión de tema coparticipación. Bien, y Marquitos, hablabas de la posibilidad de trasladar esta sesión. Nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta, que él siempre, todas las semanas quiere que haya una sesión, nos decía que puede llegar a haber algo la semana que viene con temas de consenso, ¿no? Los famosos temas de consenso. ¿De qué temas estaríamos hablando? Hay uno que interesa mucho al oficialismo, que es el tema de NOSA, la deuda de NOSA, que es ente nacional que se encarga de las obras de saneamiento público, lo haga saneamiento, dependiendo del Ministerio de Obras Públicas. Tiene dictamen y está listo, es un proyecto del diputado Eduardo Fernández, que vinieron funcionarios del ente, de NOSA, a apoyar. Es una cuestión que refinancia la deuda que tienen algunos municipios, sobre todo del interior, con el ente, así que hay muchos interesados territoriales en ese proyecto. Se interesa mucho. Está el tema crédito suba, no reúne el consenso de ese es muy polémico. Todos los... Muy polémico, si uno quisiera hacer una gran sesión de consenso y sin mayores enfrentamientos, por lo menos discursivos y de los apoyos. Pero más allá de lo que suceda en el recinto, Marcos, es también hacia afuera, ¿no? Los inquilinos, la verdad es que con la situación que hoy tienen, con este cuello de botella que se hace con los aumentos que alcanzaron a ser más altos que la inflación en sí, me parece que yo creo que cuando se vea que se trate de esta iniciativa, yo creo que la Asociación de Inquilinos no se va a quedar con los brazos cruzados. Hay mucha también, vos estarás, también te llegarán los pedidos, la presión y la necesidad de que avance alguna iniciativa con el tema que crédito suba de los hipotecados. Están muy pendientes del proyecto de ley, que han insistido, que han luchado mucho, que han insistido mucho, que han trabajado mucho con los diputados que han llevado adelante
el dictamen que se ha firmado en las comisiones, así que yo no descarto nada, pero si se quiere hacer una gran sesión de consenso, habrá que ver si los números dan para que este tema de crédito suba, que tiene una mayoría importante si uno traslada los números del dictamen, que salió con 50 firmas afirmativas y 10 negativas, sobre todo por el gran apoyo de bloque UCR y algún diputado del PRO como Omar de Marchi, pero eso también depende también de los secretarios que hacen el poroteo preciso y minucioso, a ver si da para llevarlo al recinto próximamente. Si no, además, hay UBA y alquileres, no sé si fue el fin de semana, el mismo domingo que estaban las elecciones de Córdoba, hubo un cruce entre los Penato con el diputado también del PRO, ahora no me está saliendo el Lombardi, con el tema de la firma de los dictámenes. Sí, de alquileres. Sí. Por Twitter. Sí. Sí. Y también Miguel Ángel Pichetto, que es el primer candidato a diputado de la lista de Horacio Rodríguez Larreta, como su primer propuesta de campaña, derogar la ley de alquileres, cosa que no depende de un solo diputado, como hemos visto durante el último año. Está bastante más complicado y tendrá que surgir una mayoría holgada para algunos de los bloques que van a estar compitiendo en estas elecciones, como para que alguno pueda decidir por sí solo qué hacer con el tema del alquiler. Si no, tendrán que seguir el trabajo de los consensos que ha estado además muy trabado en los últimos meses, el último año ya. Totalmente. Bueno, Marquitos, muchas gracias por este contacto aquí con DTV Noticias. Que tengas una linda jornada. Abrazo. Volvemos a Gonza Solabarrieta. Bien, Vero, nosotros ya nos ubicamos aquí en el anexo A, donde aquí en la sala 1, la más grande que tiene este anexo. Hoy sí que te moviste, ¿eh? Hoy sí que me cambiaste de escenario en 3 oportunidades. Fíjate que rápidamente tuve que sacar el saco porque ya había entrado en calor, pero entre el mate y la corrida había entrado en calor. Pero aquí ya el movimiento se empieza a vislumbrar ya con estudiantes de distintas universidades. Vos sabés que hay un detalle muy particular y muy lindo, que así como cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, en la Comisión de Juicio Político y demás, y se ve el cartelito de los diputados, o por lo general de los invitados, que no suelen ser legisladores de la Cámara, o cuando hay una cuestión mixta entre invitados y diputados, y se encuentran los cartelitos. Bueno, aquí también están los cartelitos con el nombre y apellido y la universidad a la que pertenecen de cada uno de los estudiantes que se hacen presente en este cambio de roles, esta actividad que, recordemos, se va a desarrollar durante el día de hoy con comisiones y mañana en el recinto con una sesión que se va a realizar con los estudiantes de estas universidades. Estaba mirando el listado, por ejemplo, a mis espaldas tengo el ingreso de la sala 1, donde se va a realizar esta comisión que tiene que ver con los derechos humanos y que justamente va a tener a estudiantes inclusive de Perú, de Chile, aquí presentes. He visto el listado, hay personas de estudiantes de Córdoba, Entre Ríos, de Tucumán, de Morón. Bueno, impresionante el listado. Son 55 los estudiantes que se van a hacer presentes aquí en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos. Recordando, Vero, que a lo largo de la jornada se van a ir realizando estas comisiones. Están designadas cierta cantidad de estudiantes para cada una de las mismas. Estaremos un poquito en cada una para interiorizarnos justamente en qué es lo que va a suceder en cada una de las mismas, pero la salud digital es la cuestión principal de este octavo cambio de roles que se organiza desde la Cámara de Diputados, el Honorable Senado, también desde la cartera, digamos, de estudio estratégico y relaciones internacionales, también en conjunto con la Comisión de Legisladores, así que estaremos atentos ante cualquier información, Vero, rodeando no solamente el anexo A, sino también los distintos puntos donde se encuentren estos estudiantes, pero para detallar, ya el movimiento ha empezado a agilizarse y en cualquier momento tendremos el comienzo de las comisiones. Gonza, continúas el movimiento en la primera mañana con Pato Méndez y nosotros nos vamos a volver a encontrar en el día de mañana. Gracias por la información en el día de hoy.
Como siempre, Vero, será un placer. Hasta mañana. Hasta mañana. Y vamos cerrando esta edición de DTV Noticias. Importante esta actividad que se hace 8 años aquí en el Parlamento, donde estudiantes de distintos puntos del país y, como decía Gonza, de otros lugares del mundo pueden venir a participar aquí en el Congreso de la Nación, ser una especie de diputado por un día y tener esa experiencia que se llevan también para su carrera y su vida a lo largo de los años. Vamos a cerrar entonces porque estamos en tiempo cumplido. Mañana viernes nos vamos a encontrar de nuevo a las 9 de la mañana aquí en la pantalla de Diputados Televisión. Chau, chau.